Buenos días, familia, y bienvenidos al programa Aprende en Casa. Como todos los lunes a las 11 de la mañana los acompaña la profesora Seidy Salazar Flores. Profe Seidy, para mí siempre es un placer poder compartir este espacio de aprendizaje que llega a nuestros hogares gracias a Repretel y al Ministerio de Educación Pública. Hoy espero que estén preparados. Si no, ya vamos a hacer lista de los implementos, porque nuestra clase es muy interesante y muy útil. Yo sé que allá en casa toda la familia les va a interesar, porque vamos a hablar sobre la escritura en contextos formales. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que escribir una carta para justificar una ausencia o para solicitar un certificado en la institución o incluso para solicitar empleo? Bueno, hoy hablaremos precisamente de ese mecanismo de comunicación que tenemos los seres humanos, la carta. Así que espero que estén atentos. Primero, revisemos todos nuestros implementos de clase. Veamos. Necesitamos un lápiz, por supuesto, para tomar los apuntes. El cuaderno de español. Y un borrador, por si tenemos que corregir algo. Recuerden que borrar es importante, es parte de nuestro proceso de aprender. Cuando borramos es porque nos damos cuenta que hay un error y lo estamos corrigiendo. De esa manera mejoramos. Y por supuesto, nuestro compañero en toda la escritura siempre va a ser el diccionario. Así que tomen en cuenta el diccionario. ¿Estamos listos? Sí, perfecto, porque ya casi va a sonar el timbre. Y el timbre de hoy tiene un elemento particular. Presten mucho ojo y díganme, ¿qué nuevo tenemos en nuestro timbre de hoy? Veamos. ¿Vieron? Sí, escucharon esa música navideña y es que vean, ya nuestro set está con toda la motivación navideña. Es más, lo único que nos falta, es el árbol, pero no se preocupen porque el profe Alan quedó de traernos el árbol con todo y los adornos. Espero que no nos falle, ¿verdad? Bueno, con este ambiente navideño, ahí en familia, almorzando, compartiendo, vamos a poner mucha atención al tema de hoy. Como dijimos, hablaremos sobre la escritura. Pero lo primero que debemos considerar en un proceso de escritura es ser conscientes de que es un proceso de comunicación. Claro. A veces en la oralidad es muy sencillo, porque cuando hablamos somos conscientes de que hay alguien que nos está escuchando, está presente, lo vemos, vemos sus gestos, su mirada y sabemos si nos está entendiendo o no. Y en la escritura, en ocasiones, estamos con nosotros mismos, escribiendo, dialogando con nuestro interior, pero no somos conscientes de que ese escrito va dirigido a alguien. Lo primero que vamos a considerar en el proceso de la escritura es ser conscientes de que hay un lector, una persona que recibe nuestro escrito. ¿De acuerdo? Eso será lo fundamental. Y por supuesto, considerar antes de escribir, pensar muy bien cómo hacer que ese mensaje llegue apropiadamente a mi lector. Por eso, en la escritura vamos a considerar 3 etapas básicas, 3 momentos de escritura. El primero que vamos a ver es la planificación. Veamos la presentación. Vamos a hablar sobre los momentos de escritura y tenemos el primer momento, la planificación. Veamos. La siguiente diapositiva. Productor, por favor. Tenemos la planificación, la textualización y la revisión. En la planificación vamos a organizar nuestras ideas. ¿De acuerdo? Debo pensar muy bien a quién me estoy dirigiendo, qué estoy escribiendo y cómo lo voy a escribir. Es decir, considerar primero, preguntarnos claramente, ¿a quién me dirijo? O sea, al profe, al director, a una entidad.
qué es lo que voy a escribir, cuál es el motivo, el objetivo de mi escrito y finalmente, cómo lo voy a estructurar. Cuando yo he planificado esas ideas, pasamos a la textualización, que es transcribir todas esas ideas que he organizado, ojalá hacer un mapa y organizar nuestras ideas y escribirlas. Organizar palabras, especificar cuáles son las más apropiadas, las palabras precisas. Recuerden cuando vimos la variedad léxica y hablamos sobre la precisión y propiedad de las palabras, aquí lo vamos a aplicar. Las palabras precisas, claras, que llegue mi mensaje bien al receptor. Y por supuesto, debo organizarlo, estructurarlo en oraciones claras. Finalmente, tendremos la revisión, que es cuando analizamos cómo quedó nuestro escrito. En ocasiones podríamos leerlo en voz alta, pedirle a alguien que lea nuestro texto y asegurarnos de que esté llegando con claridad, con precisión y con propiedad. ¿Estamos listos con las etapas? Bueno, ¿qué les parece? Si además de estos elementos que hemos visto para la escritura de la carta, hacemos una recapitulación, revisamos algunos aprendizajes vistos en semanas anteriores que nos van a servir hoy para escribir nuestra carta. ¿Les parece? Pidamos entonces a producción que nos muestre el video recordando lo aprendido. Saludos jóvenes, hoy en Recordando lo Aprendido, retomaremos algunos aprendizajes vistos en clases anteriores. Por ejemplo, la planificación de mi escrito a partir de las preguntas generadoras. ¿A quién me dirijo? ¿Qué escribo? ¿Por qué lo escribo? ¿Para quién lo escribo? ¿Y cómo lo escribo? Recuerden, pensar estas preguntas antes de escribir. Planificar. Otro elemento importante es el grupo nominal. Recordar, mantener la concordancia de género y número entre los componentes, es decir, entre el sustantivo y sus modificadores antepuestos y también pospuestos. Y no olvidar la concordancia verbal, sujeto en singular, verbo en singular. ¿Y los casos especiales de concordancia? Tomaremos en consideración si el sujeto es singular, el verbo en singular. Pero si el sujeto es colectivo, tendremos dos opciones, el verbo en singular o el verbo en plural. Importante, si el sujeto no tiene determinante, el verbo deberá ir en plural. ¿Qué les pareció nuestro recorrido? Muy importante. Vean todo lo que hemos aprendido en clases anteriores. Y hoy lo vamos a aplicar en la escritura. Claro, ustedes dirán, profe, pero es que a veces los escritos no me quedan muy bien. ¿Saben cuál es la clave para mejorar nuestros escritos? Escribir. Así que anímense. Vamos a practicar, a producir nuestros escritos, revisarlos, pedirles a otros que lean nuestros textos y de esa manera iremos mejorando, depurando nuestra escritura. Como bien lo dijimos, hoy hablaremos sobre la carta. Y claro, es importante entender en qué consiste una carta formal. Veamos la presentación. Cuando hablamos de la carta formal, nos referimos a ese texto escrito que empleamos para situaciones como trámites, justificaciones de ausencias, apelaciones y demás situaciones formales que exigen escribir. ¿Sí? Es muy importante entender que es una situación formal. Es escrita, pero es formal. Tenemos situaciones de comunicación escrita, como los mensajes de texto, como en redes sociales, pero son contextos informales. Por el contrario, en la carta estamos ante una situación formal y debemos considerar esto antes de escribir. Por ejemplo, las características de una carta formal. Veremos que exige una variante léxica muy precisa y formal. Vamos a dirigirnos a nuestro lector con mucho respeto. No olviden, generalmente en la carta solicitamos un trámite, una justificación. No podemos olvidar las normas de cortesía a esa persona a la que nos dirigimos.
Presentar la información completa y específica. La carta debe ser breve, jóvenes. No debemos divagar en comentarios, opiniones, no. Eso corresponde a otros géneros, a otros textos. En la carta debemos ser muy claros con respecto al objetivo de nuestro escrito. ¿Por qué escribo la carta? Tenerlo presente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué deseo que entienda mi lector? Por eso requerimos contar con precisión y con brevedad. Importante, las partes de la carta. Vamos a considerar la fecha. En la fecha especificaremos también el lugar. El destinatario, es decir, a quien estoy escribiendo la carta. Es importante contar con la información del destinatario, como el nombre, los apellidos, su grado académico, el puesto que desempeña, el saludo. Como cuarto elemento tendremos el cuerpo de la carta, que es donde viene el asunto o la información básica, donde se presenta el objetivo de nuestra carta, la despedida y la firma. ¿Listos? Veamos un ejemplo. En el color amarillo, en la imagen que ustedes observan, está la primera parte, la fecha. Como ven, viene el lugar, coma y la fecha. Punta Arenas, 12 de febrero de 2020. Ya habíamos visto semanas anteriores cómo escribir los números de la fecha en una carta. ¿Ok? Aquí lo estamos observando ya en un texto escrito formal. Segundo, en color azul, lo observamos aquí en la imagen, el destinatario. Como ven, viene, por ejemplo, en abreviatura, el grado académico, licenciado Julio Ramírez Badilla. Un renglón abajo vemos el puesto, docente de inglés. Más abajo viene Liceo San Francisco de Sales, que nos especifica el lugar. Tomaremos en consideración esos elementos cuando redactamos nuestra carta. Grado académico, nombre completo, puesto y lugar. Luego, en el número 3, ¿qué tenemos? Exacto, el saludo. Recuerden las normas de cortesía en el contexto formal. Estimado profesor, 2 puntos. Y en el número 4 se especifica el cuerpo de la carta. Respetuosamente y en acatamiento a la normativa de la institución, le comunico que el estudiante Luis Arias Ulloa, de 7º año, sección 7.4, se ausentó el 10 de febrero a su clase de inglés por presentar cuadro viral. Adjunto comprobante de valoración médica, agradezco la motivación de dichas lecciones. Como ven, la información es concisa, es decir, es breve, pero tiene lo necesario, lo pertinente. Si vamos a justificar una ausencia, ¿cuál sería la información básica? Bueno, el nombre de la persona, del estudiante, la sección y, por supuesto, el día que se ausentó. Y claro está, el motivo por el cual se ausentó. En forma muy sencilla estamos dando la información y cumpliendo con nuestro objetivo, justificar al docente nuestra ausencia de clase. ¿Qué nos falta? Bueno, tenemos el atentamente, que sería la despedida y la firma. Evidentemente, en nuestro ejemplo, tenemos el caso de un padre o encargado legal, porque es lo que se acostumbra en una carta de institución. Nuestro encargado legal firma esos comunicados oficiales. Posiblemente, cuando ustedes entren al campo laboral, deberán firmar ustedes con todos sus datos. Listo, ya tenemos las 6 partes básicas de la carta. Sigamos. ¿Cuáles son los requerimientos cuando elaboramos una carta formal? Bueno, retomemos. Un objetivo claro. Escribo la carta para justificar, solicitar un documento.
Cuando tengo claro mi objetivo, hago un esquema de ideas. ¿Cuál será la información que debo precisar en el escrito? Un lenguaje inclusivo, un léxico preciso, cuidar las formas de tratamiento. Sí, por ejemplo, en la oralidad es muy común que utilicemos el voceo o el tuteo según el contexto. Y generalmente utilizamos el ustedeo cuando es un trato de distanciamiento o de respeto. Bueno, tomar muy en consideración estos elementos. Información precisa del destinatario. Saber el nombre completo de la persona a quien me dirijo, el puesto y el lugar, como lo vimos en el ejemplo anterior. Y muy interesante. Hemos visto la carta escrita en papel, pero no podemos omitir un recurso que cada día toma más presencia y es el correo electrónico. Para informarnos un poco más, ampliar nuestro conocimiento sobre el correo electrónico, ¿qué les parece si vemos el siguiente video? ¿Siguiente video? Sí. Le pedimos al señor productor que nos presente el video del correo electrónico. ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Es como usar el servicio postal, donde puedes enviar y recibir mensajes de correo. La única diferencia es que lo haces a través de un computador conectado a Internet. Cuando abres una cuenta de correo electrónico, es como si tuvieras un casillero en una compañía de servicio postal. Solo que ahora dicho servicio lo ofrecen famosas empresas en Internet. Cuando envías un correo electrónico o email, los mensajes son depositados en el casillero de la persona a la que lo envías. Estos casilleros se encuentran dentro de enormes edificios virtuales que en Internet son llamados servidores de correo y pertenecen a alguna de las mencionadas empresas de Internet. Veamos el caso de Julio, que está usando su cuenta de correo electrónico, julio@gmail.com, para enviar un mensaje a Lucía. El proceso demora apenas unos segundos, y tanto Julio como Lucía podrán comunicarse sin problemas, incluso si se encuentran en diferentes partes del mundo. Así es como funciona el correo electrónico. Anímate a crear una cuenta para ti y disfruta de las bondades que te ofrece esta herramienta. Bueno, chiquillos, ¿vieron qué interesante el tema sobre el correo electrónico? Y es que cada vez con mayor presencia vemos el uso del correo electrónico. Es más, es muy probable que ustedes hayan tenido que habilitar un correo electrónico en la cuenta del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Bueno, así en muchos campos laborales y académicos les van a solicitar que tengan una cuenta. Pero es muy importante considerar que aunque hablemos de tecnología, redes, estamos acostumbrados a la informalidad. Pero el correo electrónico, cuando sea en una situación formal, debe cumplir también con las normas básicas de escritura, con el trato respetuoso, con un lenguaje preciso, con la claridad del mensaje. Así que aquí vamos a considerar algunos detallitos para que cuando ustedes deban elaborar un correo electrónico en un contexto, en una situación comunicativa formal, no olviden cumplir con estos detalles. Veamos. En el correo electrónico vamos a considerar primero que es un servicio de red que permite mandar y recibir mensajes a múltiples destinatarios. Posiblemente cuando deban habilitar una cuenta en cualquier sistema, les va a aparecer un cuadro de diálogo como el que se muestra en la pantalla. Ahí ustedes van a incluir sus datos, nombres, apellidos, posiblemente les pidan fecha de nacimiento, sí, contraseña. Mucho cuidado, sepan vigilar que estén en un lugar seguro, en una página segura. No podemos incluir datos personales en cualquier lugar. Cuando ustedes crean su cuenta, donde dice nombre de usuario, veamos el ejemplo. Ahí, Ana es el nombre, su apellido Rodríguez, y en el nombre de usuario, vemos el ejemplo, dice Ana Rodríguez,
la dirección que escojan, .com. Si vemos en el ejemplo, Ana Rodríguez viene con su nombre y apellido. Esto es muy importante, porque ese nombre de usuario es el que le va a aparecer en el buzón al destinatario. Así que es importante en una cuenta formal utilizar el nombre y el apellido. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Bueno, jóvenes, si viniera como nombre de usuario Anonymous, yo creo que ningún profe les va a poner atención, porque podríamos creer que es un virus o algo dañino para la computadora. Así que no, utilicemos cuentas informales, escribamos el nombre y el apellido, de manera que cuando el profesor o la persona a quien dirigimos nuestro correo reciba en su buzón, podrá saber, es el estudiante, la estudiante Ana. Una vez que tienen su cuenta de correo, es muy probable que deban incluir estos elementos. En el mensaje, cuando dice para, en el número 1, escriben la dirección a quien van a dirigir la carta. En donde dice asunto, nunca lo olviden, ahí especifican el motivo de su mensaje. Y en el cuadro mayor es donde va a ir escrito la carta, va a ir editada a detalle y la firma, por supuesto. Veamos un ejemplo específico. Tienen el mensaje para Julio, ramirezvadilla@med.go.cr. Ven, esa es la cuenta del profesor. Luego en el asunto viene el motivo, justificación de ausencia. Y en el contenido, en el cuadro mayor, viene la carta, igual a la que escribimos anteriormente, con su saludo, el cuerpo, donde justifica la ausencia y por supuesto la firma. Como ven, cumple con todos los elementos: formalidad, trato respetuoso y firma. Y un detalle. También tendremos documentos adjuntos. Es muy probable que deban incluir alguna carpeta con información. Cuando deban incluirla en su correo, busquen este icono que muestra una clip. ¿Lo ven? En esa clip tendrán para incluir su documento. Listos, ya tenemos los elementos básicos para su correo electrónico. Ahora, ¿qué les parece si incluimos otros detallitos importantes de la escritura? Sí, como la ortografía. ¿Qué les parece si le damos el espacio a nuestro compañero Juan, que nos trae un tema interesante sobre la ortografía? Veamos. En nuestro idioma a veces escuchamos palabras como que no nos suenan muy bien. Y seguramente ustedes han escuchado a alguien decir palabras como imprimido o freído o proveído. Al momento uno piensa como que está equivocado diciéndolas así. Sin embargo, no. De hecho, están bien dichas. De acuerdo con la RAE, existen 3 verbos en español que cuentan con doble participio. Uno regular y otro irregular. Estos verbos son imprimir, que se puede decir imprimido o impreso. Freír, que se puede decir frito o freído. Y proveer, que se puede decir proveído o provisto. Cada uno con sus respectivos derivados. ¡Va de nuevo! Estos verbos son imprimir, que se puede decir imprimido o impreso. Freír, que se puede decir frito o freído. Y proveer, que se puede decir proveído o provisto. Cada uno con sus respectivos derivados. Por eso cuando las escuchen decir de las dos formas, pues ya saben que están bien dichos. Pero, ¿por qué cuando los escuchamos nos parece como extraño y creemos que, no sé, que están incorrectos? Los verbos con doble participio no son una evolución de la lengua, sino más bien constituyen un legado. Es decir, que conforman una herencia latina que por razones de uso, bueno, ya se ha quedado como una forma común de hablar. Recuerden que si tienen alguna duda sobre alguna palabra que utilizamos en el idioma español, siempre deben consultar el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE. ¡Nos vemos pronto!
Muchas gracias, Juan, por esas recomendaciones importantes. ¿Lo sabían? Bueno, es importante retomarlo y usarlo en nuestra expresión escrita y oral. Claro, le agradezco mucho la observación, pero siempre nos dejas con la tentación. La vez pasada con la pizza y ahora con el churro y a esta hora del almuerzo. ¡Qué terrible! Bueno, jóvenes, ¿qué les parece si recapitulamos lo visto en las clases anteriores? Lo visto, perdón, en esta clase. Hablamos sobre la carta como forma de comunicación, lo importante que es tomar en cuenta al lector cuando me dirijo en forma escrita. Considerar a quién le escribo, por qué le estoy escribiendo, cuál es el objetivo claro de mi escrito, de manera que pueda ser preciso y conciso en ese mensaje. Sí, y por supuesto tomar las partes de la carta. Encabezado, saludo, cuerpo y despedida. Y no olviden el tono respetuoso cuando nos dirigimos. Creemos que hemos aprendido bastante. ¿Qué les parece si hacemos la autoevaluación? ¿Qué aprendimos hoy? Veamos. Vimos la carta formal, su estructura, la importancia de ser concisos y claros. Vimos también el correo electrónico. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, por supuesto, haciendo las escrituras, practicando. Esto es muy importante. Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido bastante sobre la escritura, que lo tomen en práctica, lo pongan en práctica cada vez que justifiquen sus ausencias. Quien estuvo con ustedes en la clase de hoy, la profe Seidy Salazar Flores. Nos vemos, hasta la próxima.